Era una noche cualquiera de San Valentín en 2013. En un exclusivo vecindario de Pretoria, 4 disparos resonaron, rompiendo el silencio. Oscar Pistorius, ídolo para muchos, había disparado y matado a su novia Reeva Steenkamp tras una puerta cerrada. ¿Error trágico o premeditado crimen pasional? La línea entre el amor y el horror nunca fue más delgada. Oscar Pistorius, conocido como Blade Runner, era un héroe tanto en el mundo del deporte como más allá. Con prótesis en sus piernas, desafió las normas del atletismo y se convirtió en un símbolo de superación. Era el primer atleta amputado en competir en los Juegos Olímpicos, una hazaña que le trajo fama y admiración. Pero bajo esa brillante fachada, en la casa de un modelo a seguir, ocurrió lo inimaginable. En el amanecer del 14 de febrero de 2013, el destino dio un giro oscuro. La policía fue llamada a la residencia de Pistorius, donde un escenario macabro los esperaba. Una vida había sido apagada en las primeras horas del Día del Amor. El mundo, acostumbrado a ver a Pistorius en la pista, ahora debía enfrentar una nueva realidad. El mismo hombre estaba en el centro de un caso de asesinato que reavivaría debates sobre la violencia de género y la influencia destructiva de la fama. Sin embargo, algo no encajaba. El campeón invicto alegaba que todo había sido un trágico accidente. Pero, ¿podría alguien ser tan descuidado con una vida? La investigación inicial reveló detalles inquietantes. 3 días después del incidente, se hizo un descubrimiento escalofriante. La policía encontró un bate de críquet ensangrentado dentro de la casa de Pistorius. Las especulaciones comenzaron a correr. ¿Habría usado el bate para golpear a Reeva antes de dispararle? La versión de Pistorius era que había utilizado el bate para intentar abrir la puerta del baño tras los disparos, supuestamente pensando que un intruso se escondía allí. Pero era difícil olvidar el brutal contraste entre el supuesto amor que profesaba y la violencia implícita en ese hallazgo. El temor pasó de sentirse atrapado a ser el intruso en su propia narrativa, hilada de manera frágil. Los analistas forenses trabajaban sin descanso, mientras los medios devoraban cada nuevo dato, aumentando la presión sobre el sistema judicial. Las teorías iban desde un ataque de celos hasta un accidente fatal, cada una más rocambolesca que la anterior. La historia del accidente de Pistorius empezaba a desmoronarse. Más preguntas surgían, como nubes oscuras en un día soleado. Testigos alegaban haber oído gritos femeninos antes del resonar de los disparos, sugiriendo que algo mucho más siniestro había ocurrido aquella noche de San Valentín. ¿Cómo podía él haber confundido a un intruso con su pareja? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba el bate en la verdadera secuencia de eventos de esa noche fatídica? Las revelaciones no solo fragmentaban la historia, sino que se esparcían como voraces llamas, amenazando con devorar la imagen cuidadosamente construida de Pistorius como un icono de esperanza. El 22 de febrero de 2013, apenas una semana después del trágico tiroteo, Pistorius fue liberado bajo fianza. Esta decisión fue vista con escepticismo por el público y medios. La piscina de dudas crecía, transparentando las grietas en el sistema judicial. Mientras la libertad de Pistorius era debatida, el sentido común luchaba contra un tsunami emocional. La sala del tribunal rápidamente se convirtió en un ring donde se disputaba no solo la verdad, sino la integridad de lo que significa la justicia. Las redes sociales se convertían en un hervidero de teorías conspirativas. A la sombra del juicio, aparecían viejas conversaciones sacadas del pasado, mensajes inquietantes entre Pistorius y Reeva. Algunos de ellos exhalaban un aire tenso. ¿Era este el inevitable desenlace de una relación que había mostrado signos de deterioro? La corte enfrentó un desafío: mantener la objetividad mientras la narrativa se desviaba hacia los rumores y la opinión pública. Testimonios de vecinos contaron haber escuchado discusiones antes de los disparos, pero esas versiones no se dieron a conocer de forma uniforme. Traducía una sinfonía desordenada de ruido cuya partitura parecía aumentar en intensidad y confusión.
Algunos aseguraban que Pistorius había mostrado comportamientos erráticos en el pasado, aunque nada había sido señalado legalmente hasta ese fatídico día. Las voces se alzaban fuera del tribunal mientras dentro, el caso avanzaba con una imperiosa necesidad de resolver el enigma de la motivación. A cada paso hacia el juicio, la sombra del escándalo seguía creciendo. El desfile de su imagen pública se descomponía a medida que los medios usaban expresiones como «el ídolo caído» cada vez más. Por su parte, Pistorius insistía en que aquello había sido un acto imprudente basado en el instinto, mientras los fiscales afirmaban que era un acto de rabia intencional más calculado. Una y otra vez, resonaba el eco de la pregunta ¿por qué lo hizo? El caso dividía al público, extendiéndose hasta convertirse en un fenómeno global. Inspiraba debates sobre los límites de la empatía, sobre la crítica a la cultura de los ídolos infalibles. El velo de misterio se apretaba cada vez más mientras el mundo observaba y esperaba. Entretanto, el tiempo seguía su curso despiadado hacia un destino inevitable. Lo que ninguna autoridad había esperado es que aquellos ojos atentos desde la oscuridad de la cancha internacional, ahora estaban fijos en una sala de justicia en Pretoria, transformando el juicio en un teatro donde cada movimiento estaba bajo escrutinio. En septiembre de 2014, la Corte emitió un veredicto. Oscar Pistorius fue hallado culpable, pero no de asesinato, sino de homicidio culposo. Esta revelación dejó al público helado. ¿Cómo era posible que la muerte de una inocente acabara con una sentencia tan debatida? El fallo de culpabilidad llevaba consigo una herida aún más profunda en el tejido de la percepción del público sobre la justicia. El tribunal aceptó la narrativa de la confusión de Pistorius, pero no sin reservas. Él aseguraba que, al disparar, había cometido un error, un terrible malentendido. No obstante, las conclusiones no cerraban la grieta abierta entre los clamores populares y la letra fría de la legislación. Para muchos, el veredicto significaba un equilibrio forzado entre la psicología humana y las pruebas presentadas. El jurado etiquetó su acción como negligente. De algún modo, el eco de los 4 disparos siguió resonando, desvaneciéndose sobre las lágrimas que brotaron durante su defensa. Aquel testimonio profundamente personal que Pistorius brindó fue un momento escalofriante del juicio. Entre lágrimas, confesó su amor por Reeva, proclamando su dolor por lo sucedido. Aún así, la pregunta persistía, ¿era concebible que alguien tan entrenado, con los reflejos de un velocista, confundiera a una persona cercana con un intruso amenazante? Las versiones de Pistorius y las pruebas chocaban como mareas embravecidas, dejando open loops en el imaginario colectivo sobre lo acontecido en la fatídica noche. El juicio avanzaba, pero el misterio seguía presente. Lo que se presentaba como una solución legal se convertía para muchos en un nuevo enigma. A medida que las cámaras dejaban la sala del tribunal, todos se encontraban en suspense. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones detrás del trágico evento? En 2016, sin previo aviso, el drama en la corte dio un nuevo giro. Se decretó que Pistorius era culpable de asesinato. Un tribunal de apelación revisó el caso. Decidieron que el análisis anterior había sido erróneo. Aumentaron la pena a 13 años y 5 meses. Esta decisión, una sentencia de mayor gravedad, resonó como un trueno. El silencio que acompañó la deliberación pareció romperse al desnudarse una tragedia continua. La constante reescritura de lo que había pasado esa noche fatídica. Un sistema, maniobrado por la incertidumbre y la frustración pública, se puso a prueba. Reveló que la búsqueda de la verdad es, a menudo, un camino sinuoso y doloroso. Pistorius fue un mito desmoronándose, enfrentando una nueva odisea judicial. Sus declaraciones, apasionadas antes, carecían ahora de la misma credibilidad. Emergieron detalles que reconfiguraban el caso, como mensajes de texto en los que Reeva mencionaba su miedo, arrojando sombras sobre cualquier vestigio de duda razonable. En el tribunal, la obsesiva atención tenía sus efectos. Aún tras el dictamen,
Los recuerdos de esa noche se alojaban entre las paredes, como testigos silenciosos de un drama humano de proporciones épicas. Mientras la noticia recorría el mundo, la madre de Reeva, silenciosamente afectada, se mantuvo firme. Se enfrentó a una tormenta interna, aguijoneada cada vez que rememoraba el suceso con el peso de una pérdida irreparable. El impacto se difundió más allá del tribunal, recordando a todos que, detrás del embrollo mediático, una persona había sido alterada irreversiblemente. Un reportero observó las miradas compasivas de las familias, viendo cómo el caso se volvía más que una simple nota roja. Se tornaba un reflejo perturbador de fallos y tragedias humanas, que seguían sin resolverse completamente. Horas después de la sentencia resultante del giro judicial final, un clima de tristeza y agotamiento invadió la sala. Los atónitos espectadores salían de la corte, llevando consigo tanto respuestas definitivas como un dolor sostenido. El mundo, que en principio había sido cautivado por Pistorius como símbolo heroico, lo veía ahora hundido. La red de análisis deportivos movió con rapidez a cada estudio a revisar el impacto de este caso, poniendo en foco la presión psicológica que había condenado su carrera. Sentado de nuevo dentro de las paredes de una celda, Pistorius se enfrentaba a una distancia más elemental, la separación de su pasado atlético. Las imágenes en movimiento de su antiguo esplendor compartían con las realidades sombrías de una vida destruida. La sociedad cuestionaba la influencia de la velocidad con que había ido la vida de Oscar. Fue él mismo quien saboteó su estancia en el podio de la gloria. Las deportistas y celebridades a su alrededor tomaron nota, sabiendo que la fama, en su propio momento, puede resultar una trampa llena de lágrimas escondidas. Finalmente, en 2024, después de 10 años tras las rejas, Pistorius volvió a pisar suelo libre bajo libertad condicional. No obstante, la libertad estaba manchada con un legado de suspicacia y tragedia. Aunque había pagado su deuda con la justicia, el caso Pistorius se mantuvo como un enigma sin cierre. Su experiencia era ahora una conversación abierta sobre la naturaleza de crimen y arrepentimiento. El mundo había seguido su curso, pero el caso de Pistorius seguía preguntando si algo podía haberse hecho de manera diferente. ¿Una posibilidad perdida de redención? Mientras él emergía, el recuerdo de Reeva permaneció en la memoria de aquellos que veneraron una luz que se apagó demasiado pronto. Blade Runner, aquel hombre correoso y determinado, volvía a caminar no como héroe, sino como reflejo humano de lo que queda al final del brillo. Oscar Pistorius, la promesa hecha polvo, presenta una historia potencial de grandeza truncada por tragedia. Reflexionamos sobre cómo aquellos que inspiran con sus logros pueden desmoronarse bajo sus propios errores. Pero, este caso también nos recuerda las complejidades humanas que trascienden el rendimiento deportivo. Almas corruptas invita a una reflexión continua sobre estos oscuros laberintos del alma. Si sientes curiosidad por indagar en más historias inquietantes como esta, suscríbete y asegúrate de no perderte nuestro próximo relato perturbador.